Mucho gusto. En los siguientes 10 minutos voy a tener el gusto de compartirles a ustedes el presente trabajo de la experiencia en el manejo de pacientes con COVID-19 en un servicio de cirugía. Soy el doctor Napoleón Méndez, represento orgullosamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala y al Hospital General San Juan de Dios. Tenemos algunas emociones encontradas por lo que ha significado la atención de la pandemia y lo que hemos sufrido en los hospitales como población médica. En cuanto a antecedentes de esta situación, el sistema de salud en Guatemala conocemos que es uno de los más débiles de Latinoamérica. La salud pública atiende aproximadamente el 75% de la población, un 20% el sistema de los servicios de seguro social y un 5%, si mucho, los privados. Con una inversión en salud pública menos del 2% del Producto Interno Bruto, uno de los más bajos de Latinoamérica y del mundo. Con una medicina preventiva casi inexistente, con un déficit importante de puestos y centros de salud, con medicina esencialmente curativa, pero con grandes brechas en cuanto a coberturas. Para ejemplo, solamente 2 hospitales en la ciudad capital, el Hospital Roosevelt y el General San Juan de Dios. En ese entorno vino la pandemia y oficialmente el 13 de marzo se declaró el primer caso de un paciente con el virus SARS-CoV-2 en nuestro país, y a partir de entonces la multiplicación lamentable que hemos conocido. Las acciones del gobierno en ese momento, un cordón epidemiológico que no funcionó, el cierre del país que ayudó un poco a detener temporalmente la difusión del virus, la implementación de la atención de COVID-19 concentrada en el Hospital de Villanueva y la inauguración del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Pero vean el trasfondo de esto, las acciones del gobierno para atender COVID-19, por un lado la falacia, con el ofrecimiento de un hospital temporal del parque con una capacidad de atención de 3,000 pacientes, con una unidad de cuidados intensivos de la más moderna de la región, según nuestro señor presidente, y con una atención multidisciplinaria. La realidad, una atención máxima de 300 casos, con una unidad de cuidados intensivos sin intensivistas suficientes, sin terapistas respiratorios y con una enfermedad de problemas de hipoxia sin oxígeno casi durante 2 o 3 meses después de la inauguración del hospital. Las consecuencias, los únicos 2 hospitales de la ciudad fueron invadidos por la enfermedad de COVID-19, convirtiéndose en lugares de atención de primera línea debido al colapso inmediato de los hospitales COVID. No hubo una preparación adecuada para la atención de esta enfermedad en estos hospitales tampoco, ni infraestructura, ni personal, ni medicamentos. Y lamentablemente, las infecciones cruzadas a nuestros pacientes con otras enfermedades graves, como lupus, diabetes, cáncer, posoperados, pacientes de la tercera edad, por lo que nosotros insistíamos en que se debían de derivar los pacientes COVID-19 a otros centros. Un colapso sobre colapso, con sacrificio de la atención de servicios como el cierre de la consulta externa de los hospitales, que hasta hoy sigue siendo una realidad que lamentablemente ha pegado duro en la salud de la población, con sacrificio de cirugías selectivas y otros servicios básicos, atención de cáncer, etcétera, etcétera. ¿En qué se tradujo todo esto? Pacientes COVID y no COVID, alta mortalidad todos los días, una lamentable atención inadecuada, servicios que rozan el límite de la dignidad de una atención que un humano debería de recibir. En el personal médico y paramédico, miedo, pánico, desorden, colapso, incertidumbre, agotamiento excesivo por las largas horas de trabajo, con ese material de protección personal que realmente llega a ser terrible, el usar ese uniforme tan pesado, con ese calor, y que le quita todos la capacidad de los sentidos para poder sentir, auscultar, palpar a los pacientes. Ansiedad y estrés postraumático que muchos guardan o guardamos todavía. El Hospital General San Juan de Dios, con sus 6 niveles de atención que vemos aquí, sus 6 niveles ocupados
al 100% hasta antes de la pandemia, y para COVID-19 simple y sencillamente no había espacio, pero se tuvo que abrir un espacio que no era para COVID, desplazando el área de la emergencia en un 50% de ocupación, que se cerró temporalmente este servicio de atención de emergencia. Luego se fue invadiendo hasta un 75% del espacio físico de la emergencia. Y el servicio no se dio abasto, colapsó. Se abren 2 servicios más de medicina interna en el 5º nivel con capacidad limitada, porque entre los dos aproximadamente entre 48 y 62 camas, pero no todas con oxígeno, con poco personal médico y sin terapistas respiratorios. Obviamente el servicio de medicina interna iba a colapsar. No hay neumólogos suficientes en ese momento en el hospital, no hay infectólogos, un alto porcentaje de médicos se suspenden por riesgo por sus enfermedades previas, un alto porcentaje de los que nos quedamos atendiendo nos fuimos infectando, nos fuimos ligando al virus. Entonces se decidió junto con las autoridades administrativas del hospital en julio del 2020 aperturar el servicio de operados de emergencia, que como se lee ahí, su uso es para operados de emergencia, pero había una necesidad imperante de otro servicio y tener un poquito de oxigenación a este flujo exagerado de pacientes. No hay médicos internistas para abrir este servicio, ni especialidades afines, no hay neumólogos, no hay infectólogos, repito. El servicio de operados de emergencia lo logramos fortalecer a todas las 32 camas con oxígeno, eso sí, vale decirlo, que todas tenían oxígeno, pero fueron atendidas por residentes de cirugía y por residentes de la nueva especialidad de medicina de emergencias, que no teníamos el suficiente expertise en ese momento en enfermedades infecciosas y de medicina interna. Al inicio, por esa situación atendíamos solo pacientes quirúrgicos o con patología traumatológica, pero tuvimos que abrir el servicio al 100% a cualquier enfermedad. Y así atendimos. Este es el servicio de operados de emergencia abierto para coronavirus, uno de nuestros pacientes de los más leves, como podemos ver, con oxígeno ahí, con cánula binasal, y atendimos hasta pacientes críticos, porque el servicio de cuidados intensivos estaba colapsado y sigue colapsado todo el tiempo. Llegamos a atender en un mismo día 5 ventilados mecánicos, 4 con alto flujo, 2 con escafandra, 6 con ventilación no invasiva, y eso implica tener los ojos del médico y el paramédico puestos todo el tiempo en esos pacientes que en cualquier momento se pueden descompensar, porque no solo tenían COVID-19, tenían COVID-19 y diabetes, hipertensión, lupus, cáncer, infartos, trauma, cirugía, etc. Fueron arduos 4 meses, de julio a octubre, que tuvimos que multiplicar nuestro quehacer quirúrgico y logramos atender 178 pacientes COVID-19, 169 de ellos con neumonías, con una edad que osciló entre los 16 y los 91 años, 70 hipertensos, 69 de ellos diabéticos, 13 con enfermedad renal, 2 con infartos y varios con cáncer. Una lamentable mortalidad de 13 casos con un 7%, pero más baja que algunos servicios. Se lograron trasladar a algunos pacientes a cuidado intensivo y por fortuna muchos de nuestros pacientes egresaron a casa incluso sin oxígeno. También tuvimos que practicar algunas cirugías. Las lecciones aprendidas. La esencia del médico es el servicio humano, con calidad científica, con prontitud, con dedicación. La pandemia hizo expresar lo mejor y lo peor de los seres humanos y también los médicos. La medicina es un constante reto y es un aprendizaje diario. La cirugía, estamos convencidos que es una ciencia completa, con capacidad y alcances a otras especialidades, toda vez el cirujano siga siendo un eterno alumno. Aprendimos de ventilación con esta pandemia, de sedación, de uso de ansiolíticos, de antibióticos, de inflamación, y hoy por hoy lo usamos para COVID y para otras patologías. Vimos estas imágenes terribles, como esta tomografía en la cual se ve una afección pulmonar que nunca habíamos visto en otras enfermedades, y con COVID-19 aprendimos muchas patologías. Tuvimos que aprender y enseñar sobre COVID-19, sobre los comportamientos, sobre cómo atender. El COVID-19 no es exclusivo entonces de una especialidad en este momento de pandemia. Es obligación de todas las especialidades estudiar la enfermedad, conocerla y combatirla.
El mejor premio para un médico es vencer la enfermedad y ayudar al paciente a recuperar su vida. Nunca pensé que iba a estar fuera del entorno del quirófano y me fuera a sentir a gusto atendiendo una enfermedad exclusivamente infecciosa, pero así nos toca a los cirujanos el ser versátiles y ayudar a nuestros colegas de otras especialidades en este momento de pandemia. Este es el servicio de operados de emergencia. Nuestro paciente pidió que nos tomáramos foto con él. Él quería tomarse foto con nosotros porque estaba muy agradecido y nosotros también agradecidos por esta oportunidad de atender nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.